En esta lección os voy a hablar de mis influencias, de los autores que han marcado mi vida como lectora y también como escritora. Hay dos autores sin los cuales yo creo que no sería la escritora que soy hoy en día y me han marcado, como os digo, tanto en mi vida personal o sobre todo en mi vida personal y luego en mi vida profesional. El primero de estos autores es el poeta español Luis Cernuda. Yo solo puedo deciros que me enamoré de Luis Cernuda cuando tenía 17 años. Conocí su poesía y lo que me transmitió fue una idea de la pasión y del sentimiento amoroso y también de la realidad y el deseo, de cómo vive la contraposición que hay entre la realidad, entre las cosas que son reales y las cosas que deseamos. Sentí que los sentimientos que describía Luis Cernuda en sus poemas eran exactamente mis sentimientos y además me transmitía una sensación de belleza maravillosa. Me obsesioné con la obra de Luis Cernuda. Me compré todos sus libros de poemas, su libro Ognos que tiene en prosa. Me leí todo lo que había en su biografía. Busqué todas las fotos que tenía. Yo empecé escribiendo poesía, como os conté, y me dediqué a escribirle poemas a Luis Cernuda. Luego, por lo tanto, fue una historia de amor un poco necrófila porque Luis Cernuda ya había fallecido. Pero es un poeta que siempre llevo muy, muy cerca de mi corazón y muchas veces cuando empiezo a escribir una novela y quiero inspirarme, leo algunas poesías de Luis Cernuda. Ahora voy a hablaros de otro autor que es muy importante también para mí. Es Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Cuando yo tenía 17 años, mi profesor de literatura me mandó a hacer un trabajo de esta novela. Yo no había leído nada hasta esa fecha de Gabriel García Márquez. Y leer 100 años de soledad fue un descubrimiento que me ha cambiado mi vida como escritora o que cambió mi vida como escritora. Yo descubro en García Márquez una forma de escribir muy cerca a mi sensibilidad y eso que estamos hablando de un autor colombiano, un autor nació en el Caribe y de una escritora madrileña. Sin embargo, la manera de describir que tenía García Márquez, su prosa sensorial, la belleza que me transmitían las palabras y sobre todo algo que me fascinó, que es la música que esconde la prosa de Gabriel García Márquez. En 100 años de soledad había momentos en los que me daba igual lo que me estaba contando, porque descubrí que dentro de su prosa había música que me llevaba. Y eso era absolutamente maravilloso. Y luego me fascinaba ese mundo que caminaba entre la realidad y la fantasía, el realismo mágico. Yo era una niña muy fantasiosa y, como os decía, encontré en García Márquez una manera de expresar lo que yo llevaba adentro. Fue como un descubrimiento, como sentirme muy cerca, al igual que me había pasado con Cernuda, pero sobre todo en García Márquez. No me obsesioné con él esta vez desde el punto de vista personal, pero sí con su literatura. Me obsesioné por leer todo lo que había escrito hasta ese momento de Gabriel García Márquez, porque había encontrado la forma de expresar que yo no encontraba. Yo tenía algo dentro y no sabía cómo lo podía expresar escribiéndolo. Y de repente cuando leo a García Márquez estaba ahí. Me llenaba absolutamente todo, me llenaba como lectora y había encontrado el camino que yo quería seguir como escritora para expresar todo ese mundo fantástico que yo llevaba junto con el mundo de la realidad, para expresar todo ese mundo de imágenes, de hipérboles, y esa prosa, como os digo, sensorial, esa prosa con música, esa prosa que es belleza pura en sí y luego la historia que nos está contando, ¿no? Era como una fusión perfecta. Por lo tanto, no puedo dejar de hablar de esta novela dentro de las influencias. A veces me han preguntado, ¿libros que te llevarías a una isla desierta? Yo tengo clarísimo que me llevaría 100 años de soledad. No sé cuántas veces lo he leído y al igual que La realidad y El deseo, son libros que están muy cercanos a mí. Pues como os digo, por mi historia personal, porque era muy joven, porque me marcaron como escritora y porque son libros que jamás me canso de leer. Me los llevaría a una isla desierta, ¿no? Siempre encuentro algo en estos libros. Os recomiendo su lectura y os recomiendo que si queréis podéis compartir conmigo en el foro si los habéis leído, qué os parece a vosotros Gabriel García Márquez y si no, pues por favor os animo. Al igual que este poeta español, sevillano, Luis Cernuda, que es absolutamente maravilloso. A partir del descubrimiento de Gabriel García Márquez, empecé a leer literatura latinoamericana. Leí a Borges, leí a Cortázar, leí a Rulfo
y quiero compartir con vosotros el descubrimiento que hice durante un viaje a Cuba de una mujer que se llama, una autora, Dulce María Loynaz. Descubrí esta belleza del libro, que es una novela lírica que se llama Jardín. Tengo mucho cariño al libro porque lo compré en un mercadillo de libros de segunda mano en la Plaza de Armas y está muy unido también a ese viaje que fue por primera vez cuando viajo a algo parecido, ¿no? No era el Caribe colombiano de García Márquez, pero de alguna manera era el Caribe y tomo contacto con todo ese paisaje que había leído en novelas y que tanto me había inspirado. Os recomiendo la lectura de Dulce María Loynaz, tiene también un libro de poemas, pero sobre todo esta novela lírica es muy exquisita. Ahora os voy a hablar de Oliverio Girondo, que es un escritor argentino que descubrí hace tiempo y me quedé completamente admirada de la originalidad de sus poemas y también tiene pequeños textos en prosa. Hay una película que se llama El lado oscuro del corazón, que os recomiendo que veáis. Es una película un poco surrealista donde hay versos de Oliverio Girondo y de Benedetti. Y os animo a que la veáis y también podéis compartir en el foro qué os ha parecido. Empieza con unos versos de Oliverio Girondo que no os van a dejar indiferentes. Idea Vilariño es una poetisa, una escritora uruguaya que he descubierto hace poco. Y quiero traerlo porque es una de las escritoras que últimamente más me ha sorprendido, ¿no? Y más me ha impresionado la manera que tiene de escribir y sus poemas. Voy a hablaros ahora de otro de los escritores que cuando descubrí me fascinó y me sorprendió. Su forma de escribir, su prosa, sus temas. Y hay una novela que tengo muchísimo cariño. El escritor es Italo Calvino y la novela es Las Cosmicómicas. Seguro que os pasa que asociáis la lectura de determinados libros a momentos de vuestra vida. A mí me pasó con Las Cosmicómicas y este libro lo tengo mucho cariño porque es como que me ayudó en un momento de vida o me salvó, ¿no? Yo trabajaba entonces como abogada en un despacho de Madrid y tenía una jefa horrible y cada día cuando iba a trabajar era como una tortura. Cogía el tren porque vivía a las afueras de Madrid y en ese trayecto de media hora del tren por la mañana hasta llegar al trabajo leía Las Cosmicómicas de Italo Calvino. Me hacía mucho más ameno mi camino a ese trabajo tan horrible. Y a veces cuando estaba trabajando, ¿no? Y tenía que estar con esta jefa que, como os digo, pues me hacía sufrir bastante, pensaba en que pronto saldría, volvería a coger el tren y volvería a entrar en el mundo de Las Cosmicómicas de Italo Calvino, ¿no? Era como mi recompensa al final del día. Así que es un libro que tengo también mucho cariño. Por otro lado, no quiero dejar de hablaros de determinados libros que tienen que ver un poco con la influencia, ¿no? del mundo gótico y de la estética gótica y del romanticismo, que a mí me fascina, el uso de la naturaleza y de determinados paisajes que viene del romanticismo y que están también muy presentes en mi obra. Quiero recomendaros que leáis un libro que se llama Melmoth el Errabundo de Charles Maturin. Por supuesto, os recomiendo, si no lo habéis hecho, que leáis Drácula de Bram Stoker y Edgar Allan Poe. Si os apetece podéis compartir en el foro cuáles son los libros que han significado algo en vuestra vida, los libros que os gustan y quizás yo también pueda conocer a algún autor nuevo. Os animo a que leáis todo lo que podáis, que leáis prosa, que leáis poesía, que leáis también cuentos, ensayo, lo que os guste. Para ser escritor o para ejercitar el músculo de la escritura también es fundamental la lectura, así que os animo a que sigáis leyendo porque estoy seguro de que si queréis escribir es que sois lectores. Nos vemos en la próxima lección en la que vamos a hablar de los materiales que vamos a usar para escribir vuestra novela.